Siempre pensé que la vida me había dado todo, un matrimonio estable con Leonel, el amigo de toda la vida que se convirtió en mi esposo, nuestro hijo, a quien adoramos con todo, y un círculo cercano de amigos, entre ellos Iván y su esposa Yasmín, el compadre de la familia. Desde que Leonel e Iván se conocieron en la secundaria, siempre fueron inseparables. Eran como hermanos, y yo los veía como pilares fundamentales en mi vida. Pero, como suele pasar, las cosas nunca son tan perfectas como parecen. Al principio, la relación con Iván y Yasmín era cordial, casi familiar. Nos veíamos en fiestas, reuniones y eventos de la escuela de nuestro hijo. Pero con los años, la atmósfera entre ellos se fue enrareciendo sin que yo entendiera muy bien por qué. Iván y Yasmín tenían un matrimonio complicado. Ella siempre parecía a la defensiva, celosa, con ataques de ansiedad y discusiones frecuentes que nunca trascendían pero que dejaban un sabor amargo en el ambiente. Lo que sí noté desde temprano, sin atreverme a imaginar lo que se venía, fue que Iván parecía tener una fijación especial conmigo. Algo más que la simple amistad o la confianza que había entre nosotros. No era nada que quisiera aceptar o pensar, pero hubo un momento, una pequeña chispa, que me dejó inquieta. Una vez, en una de esas reuniones, lo vi observarme con una mirada que no entendí. No era la mirada del amigo del compadre, era otra cosa, algo cargado de tensión. Pero me callé, porque confiaba en Leonel y en nuestra familia. Creía que todo eso no pasaba de una ilusión mía. Y sin embargo, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Leonel, que siempre fue un hombre de palabra y bastante controlador con su familia, empezó a descuidar nuestra relación. Salidas que se extendían más de lo normal, mensajes que ocultaba y esa indiferencia que crece silenciosa, pero mata. Mientras tanto, Iván empezó a acercarse más, a estar presente en momentos donde yo necesitaba a alguien que me escuchara. Sin darme cuenta, esa distancia entre mi esposo y yo empezó a llenarse con la presencia de alguien más. Fue entonces cuando empezó todo lo que jamás imaginé. La verdad es que no quise verlo venir. No al menos tan rápido, ni tan intenso. Iván se convirtió poco a poco en mi confidente, en ese hombro al que podía apoyarme cuando Leonel estaba ausente, física o emocionalmente. Pero lo que empezó como una amistad cálida terminó siendo algo más complicado, algo que me hacía sentir culpable y al mismo tiempo, viva. Leonel parecía estar en otro mundo. El trabajo, las reuniones y sus escapadas nocturnas, que siempre negaba con una sonrisa de mentira, hicieron que nuestra relación se deshilachara. No era solo que me ignorara, era que me estaba traicionando en la cara, sin ningún remordimiento. Un día, ya cansada de sentirme sola y sin saber qué hacer, le confesé a Iván lo que sentía. Él me escuchó sin juzgar, con una paciencia que me sorprendió. Era el único que me hacía sentir entendida y valorada. Pero esa confianza fue una trampa. Lo que yo no sabía era que Iván llevaba años sintiendo algo por mí, un deseo que guardaba en silencio por respeto a su amistad con Leonel, pero que se convirtió en una rabia silenciosa al ver cómo mi esposo me descuidaba y me traicionaba. Una tarde, después de una fiesta en casa de unos amigos, la tensión entre Iván y yo explotó. Nos quedamos solos en la sala, y sin pensarlo 2 veces, él me confesó que había estado enamorado de mí desde hace años. Me habló de noches en vela, de celos guardados y de ese trato que le había hecho a Leonel sin que yo lo supiera. Me dejó helada cuando me dijo que Leonel le había dado permiso para intentar algo conmigo, para seducirme sin que yo supiera, como una apuesta o un juego pervertido entre amigos. Yo no podía creerlo. ¿Cómo podían jugar así con mi vida? ¿Con mi corazón? No fue como imaginas, me dijo Iván. Solo quería que Leonel sintiera lo que era perder algo valioso. Pero terminó siendo real, y ahora yo estoy igual de perdido que tú. Ese día, sin darme cuenta, mi mundo empezó a derrumbarse. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Iván y yo empezamos a encontrarnos en secretos, en miradas furtivas, en mensajes que borrábamos apenas leíamos. Yo sabía que estaba jugando con fuego, que estaba traicionando no solo a Leonel, sino a mí misma. Pero también sabía que Iván era diferente. Era atento, cariñoso, el tipo de hombre que te hacía sentir que valías algo, que no eras un objeto roto para tirar a un lado. Las veces que pasábamos juntos, aunque breves, eran mi escape de un matrimonio que se desmoronaba y de un hombre que parecía más interesado en otra mujer que en mí.
Lo que no sabía era que Leonel estaba más ocupado de lo que pensaba. Me enteré por casualidad, un domingo por la tarde, cuando una prima me llamó para decirme que había visto a Leonel con otra mujer, en un café a media cuadra de nuestra casa. No era una simple amiga, no. Era una relación oculta que él se negaba a admitir, y que yo estaba ignorando con los ojos cerrados porque dolía demasiado. La mezcla de traición, culpa y rabia empezó a quemarme por dentro. Pero lo peor estaba por venir. Un día, me di cuenta de que estaba embarazada. No quería creerlo, pero las pruebas no mentían, y ahí fue cuando el miedo y la confusión se apoderaron de mí. ¿Quién era el padre? ¿Iván? ¿Leonel? ¿Importaba siquiera? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Solo sabía que esta vez no podía seguir escondiendo nada. Cuando confirmé que estaba embarazada, mi mundo se derrumbó y a la vez, extrañamente, se iluminó con una mezcla de miedo, esperanza y confusión. No podía decírselo a Leonel, él ni siquiera estaba prestando atención a lo que pasaba en casa, y mucho menos a mí. Cada día se la pasaba con su teléfono, mensajes que ocultaba, llamadas secretas y, sobre todo, con esa mujer que ahora sabía no iba a dejarlo tan fácil. Por su parte, Iván se volvió mi roca. Pero también un peligro. Porque yo sabía que lo que hacíamos era un secreto condenado a explotar en cualquier momento. Los encuentros eran furtivos, a escondidas, robados entre responsabilidades y el peso de las mentiras. Él me aseguraba que todo iba a salir bien, que cuidaría de mí y del bebé, que no importaba lo que dijera Leonel. Pero también noté un cambio en Iván. Su matrimonio con Yasmín era un campo de batalla silencioso y él estaba atrapado en medio. A veces llegaba con ojos cansados, marcas de discusiones recientes que intentaba ocultar, y yo empezaba a comprender que mi traición no era solo hacia Leonel, sino hacia una familia entera. Una noche, cuando ya llevaba 3 meses de embarazo, me atreví a confesarle todo a Iván. No solo el embarazo, sino la incertidumbre, el miedo y ese sentimiento de culpa que me carcomía. Él me miró serio, y después de un largo silencio, me dijo algo que jamás olvidaré: este hijo es nuestro, y nadie lo va a cambiar. Pero tienes que prepararte. Esto no va a ser fácil. Yasmín no se va a quedar cruzada de brazos. Su advertencia era clara. Y no tardaron en llegar las primeras señales. Un día, mientras Iván me esperaba en la salida de mi trabajo, un mensaje anónimo me llegó al celular. Era una foto mía entrando al edificio, con una nota que decía: sabemos lo que haces. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. No era solo miedo, era una amenaza velada. Empecé a ver a mi alrededor con paranoia, sintiendo que en cualquier momento mi mundo se derrumbaba. Pero no podía echarme atrás. No con este hijo creciendo dentro de mí. Además, la relación con Leonel empeoraba cada día. Él ni siquiera disimulaba ya que estaba con la otra. Volvía tarde, ignoraba a nuestro hijo mayor y su indiferencia era como un puñal constante. Una noche, mientras discutíamos, le solté una verdad que llevaba meses guardando: no soy feliz contigo. Él me miró con desprecio y me dijo: nadie te obliga a estar aquí. Haz lo que quieras. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Entonces, comprendí que no solo estaba sola en esta batalla, sino que debía empezar a luchar por mí y por mi hijo, aunque el camino fuera peligroso y lleno de traiciones. Las amenazas no tardaron en intensificarse. Aquella foto con la nota fue solo el inicio. En los días siguientes, mi celular no paró de recibir mensajes anónimos, cada vez más agresivos, que insinuaban saber más de lo que realmente podía imaginar. Empezaron a aparecer rumores en el barrio. Los susurros, las miradas cargadas de juicio, la gente que volteaba a verme como si fuera la culpable de todo lo malo que estaba pasando. Sentí que la jaula en la que estaba atrapada se cerraba cada vez más rápido. Mientras tanto, Iván intentaba mantener la calma, pero yo veía en sus ojos que la presión de Yasmín y su mundo tóxico lo estaba consumiendo. Yasmín no era mujer de quedarse callada. Sus ataques indirectos se volvieron visibles para todos. En una ocasión, la vi parada en la esquina del parque donde llevaba a mi hijo mayor, con una expresión llena de odio y desprecio. No dijo nada, solo me lanzó una mirada que prometía guerra. Por otro lado, Leonel seguía ajeno, viviendo su doble vida. Cada vez que lo enfrentaba,
él respondía con indiferencia o rabia, pero nunca con una disculpa. Fue entonces cuando la incertidumbre y el cansancio me llevaron a tomar una decisión radical: buscar ayuda fuera de mi círculo. Un día, mientras estaba en la consulta prenatal, decidí hablar con una psicóloga. Le conté todo: el embarazo, las mentiras, las amenazas, el miedo constante. Ella me ayudó a ver que no podía seguir viviendo con el temor constante y que debía fortalecerme para enfrentar lo que venía. En paralelo, empecé a documentar todo. Guardaba cada mensaje, cada amenaza, cada conversación que pudiera servir como evidencia en caso de que la situación se saliera de control. A pesar de la tensión, el vínculo con Iván se fue fortaleciendo. Las escapadas furtivas se volvieron momentos donde me sentía viva y protegida. Pero también comenzaron a nacer las dudas. ¿Hasta dónde podría llegar él para protegerme? ¿Y si todo esto terminaba destruyendo a todos a su alrededor? Una noche, después de una discusión con Yasmín, Iván me confesó algo que me dejó helada: si esto se sabe, perderé todo. Pero no puedo dejar que te pase nada. Sus palabras tenían un peso que me hizo entender que estábamos en un juego peligroso. El embarazo avanzaba, la sombra de la mentira crecía, y yo sabía que pronto todo iba a explotar. Pero aún no imaginaba cuánto. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa que parecía no tener fin. Por un lado, sentía la felicidad de tener una nueva vida creciendo dentro de mí, una esperanza que me sostenía en medio del caos. Pero por otro, la presión de mantener todo en secreto se hacía cada vez más insoportable. Cada visita al doctor era un recordatorio de que pronto tendría que enfrentar la verdad frente a todos, y no sabía si estaba lista. Iván y yo nos veíamos en secreto, como dos fugitivos, cuidando que nadie sospechara de nuestros encuentros. Pero con cada abrazo, cada caricia, sentía que me aferraba a algo que sabía que podía desaparecer en cualquier momento. Mientras tanto, Leonel continuaba con su rutina, esa mezcla tóxica de indiferencia y desprecio que cada vez me consumía más. Una noche, después de que regresó tarde de una reunión de trabajo, lo enfrenté. ¿Cuántas más vas a tener?, le pregunté con la voz temblando, pero con la fuerza que me quedaba. Él me miró, cansado, con una sonrisa amarga. ¿Y qué si sí? ¿De qué te sirve llorar ahora? No eres la única que sabe cómo jugar. No supe qué responder, porque en el fondo, sabía que estaba perdiendo la batalla, que él ya no me veía como antes, que todo era un juego para él. Pero lo peor estaba por venir. Un día, recibí una llamada anónima. Si no quieres que tu secreto salga a la luz, tendrás que seguir mis reglas, dijo una voz fría y sin emociones. Me dejó temblando. ¿Quién sabía? ¿Quién me estaba amenazando? No tardé en sospechar de Yasmín. Ella había dejado claro que no me dejaría tranquila. Decidí contarle a Iván. Su reacción fue una mezcla de preocupación y rabia contenida. Ella no sabe con quién se está metiendo, me advirtió. La tensión crecía cada día. En una ocasión, mientras salía de una tienda, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso y logré perder a la persona, pero el miedo se instaló en mi pecho. Sentí que estaba atrapada en una telaraña donde todos querían algo de mí, y yo solo quería paz. En medio de ese tormento, recibí una noticia inesperada. La prima de Iván, una mujer que nunca me había caído bien, empezó a soltar comentarios en la familia. ¿Seguro que ese bebé es de Leonel?, decía con una sonrisa maliciosa. La duda empezó a crecer como una sombra oscura. El parecido del bebé con Iván era innegable, pero ¿y si alguien más lo sabía? Empecé a sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Para empeorar las cosas, en una fiesta familiar, Leonel llegó acompañado de la mujer con la que me había engañado. Y no solo eso, trajo a una niña pequeña, de unos 3 años, que él presentó como su hija. Fue como si un golpe me atravesara el pecho. La traición se había vuelto más profunda y más pública. Ese día, en medio de la gente, supe que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero también supe que no podía caer. Tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, por mí y por ese bebé que crecía dentro de mí. Después de esa fiesta, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era la mujer que aguantaba callada, que perdonaba por miedo o por costumbre. Me dolía, claro que sí, pero también despertaba un fuego que no podía apagar.
Iván y yo seguimos viéndonos, pero esta vez con una urgencia diferente. Ya no era solo pasión, era una especie de refugio contra la tormenta que me rodeaba. Pero la tormenta afuera seguía creciendo. Yasmín, la esposa de Iván, empezó a poner en marcha su plan para destruirme. Los mensajes anónimos llegaron con más frecuencia, llenos de amenazas y verdades a medias. Un día, llegó un sobre a mi trabajo. Dentro, un USB y una nota breve: esto es solo el comienzo. Temblaba al abrirlo. En el video, estaban imágenes de Iván y yo, tomadas sin que nos diéramos cuenta. Había momentos íntimos, conversaciones comprometedoras, todo para usarlo en mi contra. El miedo me paralizó por un instante, pero luego decidí que no iba a dejar que Yasmín me venciera. Decidí que había llegado la hora de actuar. Con la ayuda de Iván, comencé a recopilar pruebas, grabaciones, mensajes, cualquier cosa que pudiera ser útil si la guerra se volvía legal. Porque ya no podía seguir escondiéndome. En medio de todo eso, el embarazo avanzaba, y con él, mis emociones a flor de piel. Sentía culpa por el bebé, por Iván, por Leonel. Una mezcla confusa y pesada. Pero también sentía esperanza. Esperanza de un futuro distinto. Una noche, cuando más necesitaba apoyo, Iván me confesó algo que me heló la sangre. Ariadna, hay algo que tienes que saber, me dijo con voz baja. Yasmín sospecha más de lo que crees. Ha empezado a investigar por su cuenta. No pude dormir en días. Sabía que estábamos entrando a un juego peligroso, donde cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibí una llamada de Leonel. Tenemos que hablar, dijo con una voz fría, sin esa arrogancia habitual. Acepté. Nos vimos en un café, en un lugar público. Él me miró, como si quisiera leerme el alma. Sé lo del bebé, dijo. Y sé que no es mío. Mi corazón dio un vuelco. ¿Entonces? Pregunté, sin poder ocultar el miedo. No importa, respondió. Voy a pagar la pensión. Eso es lo único que me importa, pero sus palabras tenían un tono oscuro, como una amenaza velada. No confiaba en él ni un segundo. Esa conversación fue un punto de inflexión. Supe que la batalla estaba lejos de terminar. Porque Leonel no era solo un marido infiel, era alguien dispuesto a todo para mantener el control. Y yo estaba decidida a quitárselo. Después de esa fría conversación con Leonel, sentí que me estaba preparando para una guerra sin cuartel. Pero lo que no esperaba era que la tormenta se volviera aún más personal. Pocos días después, comenzaron los mensajes directos y las llamadas anónimas, cada vez más agresivos. Me dejaban saber que Yasmín estaba detrás de todo, y que no se detendría hasta destruirme. Una noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón se me aceleró. Entré con cuidado y vi que todo estaba revuelto. Papeles tirados, fotos rotas, hasta algunas de mis cosas personales desaparecidas. Sabía que era una advertencia. Pero lo que realmente me rompió fue encontrar una carta dirigida a Iván, con amenazas directas, diciéndole que dejará de verme o sufriría las consecuencias. Iván intentaba mantener la calma, pero en sus ojos veía la preocupación. Esto se está saliendo de control, me dijo. No puedo protegerte si no cooperas conmigo. Nos prometimos ser más cuidadosos, pero cada encuentro se sentía como una misión clandestina. En medio de todo, el embarazo avanzaba. Sentía que el bebé era mi única luz en todo ese caos. Pero el estrés comenzaba a afectar mi salud. Fui al doctor y me advirtió que tenía que cuidarme o corría riesgo de perder al bebé. Eso me aterrorizó. Quería ese hijo más que nada. Iván estaba a mi lado, cuidándome, pero también sintiendo el peso de la situación. Mientras tanto, Leonel seguía con su vida como si nada. Algunas veces, lo veía en la escuela de nuestro hijo mayor, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Pero ahora ya no me importaba lo que pensara. Había descubierto su verdad oculta, tenía otra mujer. Una amante que llevaba 3 años con una hija. El golpe fue brutal. Pero en lugar de derrumbarme, me hizo más fuerte. Sabía que tenía que proteger a mis hijos y reclamar la vida que merecíamos.
Y así fue como empecé a planear mi siguiente movimiento. La revelación sobre la amante de Leonel y su hija me golpeó con una fuerza que no esperaba. Sentí que todo el mundo se venía abajo y, sin embargo, en medio del dolor, algo dentro de mí se activó, una mezcla de rabia y determinación que me impulsó a actuar. Sabía que no podía quedarme callada ni permitir que él siguiera destruyendo mi vida y la de mis hijos. Pero la venganza, como todo en esta historia, tenía su precio. Una tarde, mientras Iván y yo tratábamos de mantener la calma, recibí una llamada que cambió el juego. Era Yasmín. Su voz, aunque baja, estaba cargada de veneno. Ariadna, esto se va a poner feo. No sabes con quién te estás metiendo, amenazó. No contesté, pero el mensaje había quedado claro. A partir de ese momento, comenzaron las campañas de acoso más intensas. Mensajes en redes sociales, correos electrónicos con amenazas veladas, y hasta llamadas a horas intempestivas. Iván intentó mediar, habló con su esposa, pero todo era inútil. Yasmín parecía empeñada en destruirnos. Por si fuera poco, Leonel no tardó en enterarse de que yo sabía sobre su amante. La reacción fue inmediata, cambió de actitud, comenzó a hacer promesas vacías, y me imploró que dejara todo atrás. Pero su mirada no tenía sinceridad. Sabía que estaba jugando a dos bandas, y yo ya no podía ser su títere. En medio de esta guerra silenciosa, el embarazo avanzaba. Sentía como la vida dentro de mí me daba fuerzas para seguir, aunque cada día fuera una batalla. El bebé era mi esperanza, mi nuevo comienzo. Fue en ese momento que decidí buscar pruebas. Empecé a grabar conversaciones, a guardar mensajes y fotos. Sabía que si llegaba a un enfrentamiento, tenía que estar preparada. Y llegó el día. Convocamos a una reunión familiar. Con Iván a mi lado, reuní a todos, Leonel, Yasmín, los familiares más cercanos. El ambiente estaba cargado. Cada palabra que solté fue como una daga. Revelé el engaño, el embarazo, la verdadera paternidad de mi hijo. Las miradas se cruzaron, las voces se elevaron. Yasmín intentó negar todo, pero la evidencia era irrefutable. Leonel quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que oía. Esa noche marcó un antes y un después. 5 años después, la vida tomó rumbos inesperados. Iván y yo no estamos juntos, pero mantenemos una relación civilizada por el bien de nuestros hijos. Leonel paga una pensión por un niño que no es suyo, aunque la verdad completa quizás nunca la sepa. Y Yasmín simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Escribo esto para recordar que el amor propio es la única forma de salir del caos. Porque a veces, lo más difícil es dejar ir lo que creías eterno y encontrar tu propio camino. Después de la explosiva reunión familiar, pensé que al menos tendríamos un poco de paz, pero estaba muy equivocada. La tormenta apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Leonel desapareció por semanas, evitando llamadas, mensajes y hasta las pocas veces que intenté verlo para hablar por el bien de nuestro hijo. Esa ausencia me dolió, pero también me abrió los ojos. Él no estaba dispuesto a ser el padre que prometió ser. Mientras tanto, Iván y Yasmín entraron en una guerra silenciosa que llenaba los pasillos de tensión y murmullos. A pesar de todo, Iván siempre estuvo ahí para mí, no como esposo, sino como un amigo firme que entendía cada latido de mi desesperación. Sin embargo, la sombra de Yasmín no se desvaneció. Empezó a usar métodos más oscuros, rumores, manipulaciones y hasta llegó a buscar aliados entre nuestra familia para desacreditarme. Intentó convencer a mi madre y a mis hermanas de que yo era la mala de la historia, la mujer que rompió una familia. Al principio, me afectó. Sentí que el mundo se me venía encima, pero aprendí que el apoyo genuino no depende de la sangre, sino de quien está a tu lado cuando más lo necesitas. En medio de este caos, mi hijo crecía ajeno a todo, con una inocencia que era un bálsamo para mi alma. Pero también sentía su peso. Ser madre soltera en medio de tanto conflicto era un desafío diario. Un día, Iván me confesó que había comenzado trámites para separarse oficialmente de Yasmín. Me dolió un poco, no porque quisiera que estuvieran juntos, sino porque sabía que esta batalla les estaba destrozando a todos. Y así, mientras yo luchaba por construir una vida estable para mi hijo, también intentaba mantener a raya los fantasmas del pasado. Pero no todo fue oscuridad.
En ese proceso descubrí mi fuerza, mi resiliencia. Aprendí a poner límites, a decir no cuando era necesario y a confiar en mí misma más que nunca. A veces, cuando cierro los ojos, recuerdo aquel día de la reunión, cuando soltamos todas las verdades a la mesa y la sala se llenó de silencios incómodos y miradas quebradas. Ahora sé que ese fue el inicio de mi verdadera libertad. La vida después de la tormenta nunca fue sencilla, pero empezó a tomar forma. Iván y yo seguimos en contacto, aunque con límites claros. Él había decidido cortar con Yasmín, pero las heridas que dejó esa relación eran profundas y lentas de sanar. Por mi parte, aprendí a caminar sola, a ser madre y mujer independiente, sin depender de nadie que no estuviera dispuesto a valorarme de verdad. Pero había algo que seguía rondando en mi cabeza. ¿Cómo había podido Leonel esconder tanto tiempo esa otra vida? La hija secreta, la amante, las mentiras. Todo era un agujero negro del que yo era la única que había salido con vida, pero con cicatrices. Un día, mientras organizaba unos papeles, recibí una llamada inesperada. Era la tía de Leonel, una mujer con quien él había perdido contacto hace años, y que me pidió hablar en privado. Lo que me contó me dejó helada. Aparentemente, ella sabía desde hacía tiempo de la hija ilegítima y de la amante, pero no había podido intervenir antes. Ese encuentro fue un parteaguas. Por primera vez, sentí que había aliados verdaderos fuera de mi círculo inmediato. La tía me confesó que había intentado convencer a Leonel para que arreglara las cosas, pero que él se había negado rotundamente. Mientras tanto, Yasmín seguía con sus tácticas desesperadas. En una ocasión, recibí un paquete con fotos manipuladas y mensajes amenazantes. No era solo una guerra entre mujeres heridas, era una batalla psicológica que podría acabar con cualquiera. Pero esta vez no estaba sola. Gracias a Iván, a la tía de Leonel y a algunos amigos que se enteraron de la verdad, pude armar un frente sólido para protegerme a mí y a mi hijo. En medio de todo, hubo momentos de debilidad, claro. Más de una vez dudé, lloré, pensé en rendirme. Pero cada vez que veía la sonrisa de mi pequeño, recordaba por qué debía seguir adelante. A estas alturas, Leonel ya no tenía cabida en nuestra vida más que en recuerdos y en las facturas que pagaba por un hijo que nunca fue suyo. Esa idea me daba un poco de paz, pero también rabia. Sabía que el verdadero final estaba cerca, solo necesitaba tiempo y paciencia para escribir el capítulo definitivo. 5 años han pasado desde que todo explotó, desde aquella reunión donde solté la verdad que cambió la vida de todos para siempre. No fue fácil, ni rápido, ni limpio. Pero aquí estoy, de pie, más fuerte y con la claridad que solo da la distancia y el tiempo. Iván y yo ya no somos pareja, pero mantenemos una relación cordial y sana por el bien de los niños. Su separación de Yasmín fue tormentosa, y ella simplemente desapareció de nuestras vidas. No sé dónde está ni quiero saberlo, aunque sé que se llevó consigo muchas de las sombras que alguna vez nos acecharon. Leonel sigue pagando la pensión por un hijo que no es suyo, y creo que ni siquiera entiende del todo lo que eso significa. A veces me pregunto si se le ha caído el velo de su arrogancia o si vive en su burbuja de negación eterna. Lo más importante es que yo he aprendido a valorar mi paz mental y a amar sin miedo. Ser madre sola no fue parte del plan, pero es el mejor regalo que la vida me dio después de tanto caos. Mis hijos son mi mundo, mi fuerza y mi luz. A veces, cuando cierro los ojos, recuerdo todos los momentos que pasé con Leonel, las promesas rotas, las mentiras, las noches en vela preguntándome qué hice mal. Pero también recuerdo cómo me levanté, cómo busqué ayuda, cómo decidí que no iba a ser víctima permanente. Esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que alguna vez han sufrido una traición así, que han sido engañadas y humilladas, pero que han encontrado la fuerza para salir adelante. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, no estás sola. Busca apoyo, confía en ti misma, y recuerda que mereces respeto y amor genuino. Porque a veces, el amor propio llega después del caos.